Capítulo 31. Trata de algunas tentaciones exteriores y representaciones que la hacía el demonio y tormentos que la daba. Trata también algunas cosas harto buenas para aviso de personas que van camino de perfección. Quiero decir, ya que he dicho algunas tentaciones y turbaciones interiores y secretas que el demonio me causaba, otras que hacía casi públicas en que no se podía ignorar que era él. Estaba una vez en un oratorio y aparecióme hacia el lado izquierdo de abominable figura. En especial miré la boca, porque me habló que la tenía espantable. Parecía le salía una gran llama del cuerpo que estaba toda clara, sin sombra. Díjome espantablemente que bien me había librado de sus manos, más que él me tornaría a ellas. Yo tuve gran temor y santigüéme como pude, y desapareció y tornó luego. Por 2 veces me acaeció esto. Yo no sabía qué me hacer. Tenía allí agua bendita y echélo hacia aquella parte y nunca más tornó. Otra vez me estuvo 5 horas atormentando con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior que no me parece se podía ya sufrir. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué hacer ni yo cómo valerme. Tengo por costumbre, cuando los dolores y mal corporal es muy intolerable, hacer actos como puedo entre mí, suplicando al Señor, si se sirve de aquello, que me dé su majestad y paciencia y me esté yo así hasta el fin del mundo. Pues como esta vez vi el padecer con tanto rigor, remediábame con estos actos para poderlo llevar y determinaciones. Quiso el Señor entendiese cómo era el demonio, porque vi cabe mí junto un negrillo muy abominable, regañando como desesperado de que a dónde pretendía ganar perdía. Yo, como le vi, reíme y no hube miedo, porque había allí algunas conmigo que no se podían valer ni sabían qué remedio poner a tanto tormento, que eran grandes los golpes que me hacía dar sin poderme resistir, con cuerpo y cabeza y brazos. Y lo peor era el desasosiego interior, que de ninguna suerte podía tener sosiego. No osaba pedir agua bendita por no las poner miedo y porque no entendiesen lo que era. De muchas veces tengo experiencia que no hay cosa con que huyan más para no tornar. De la cruz también huyen, mas vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando lo tomo. Es cierto que lo muy ordinario es sentir una recreación que no sabría yo darla a entender, como un deleite interior que toda el alma me conforta. Esto no es un antojo, ni cosa que me haya acaecido sola una vez, sino muy muchas, y mirado con gran advertencia. Digamos como si uno estuviese con mucha calor y sed y bebiese un jarro de agua fría que parece todo él sintió el refrigerio. Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia, y regálame mucho ver que tengan tanta fuerza por aquellas palabras, que así la pongan en el agua, para que sea tan grande la diferencia que hace a lo que no es bendito. Pues como no cesaba el tormento, dije, si no se riesen pediría agua bendita. Trajéronmelo y echáronmelo a mí, y no aprovechaba. Échelo hacia donde estaba, y en un punto se fue y se me quitó todo el mal como si con la mano me lo quitaran, salvo que quedé cansada como si me hubieran dado muchos palos. Hízome gran provecho ver que aún no siendo un alma y cuerpo suyo, cuando el Señor le da licencia hace tanto mal. ¿Qué hará cuando Él lo posea por suyo? Dióme de nuevo gana de librarme de tan ruin compañía. Otra vez poco me acaeció lo mismo, aunque no duró tanto y yo estaba sola. Pedí agua bendita, y las que entraron después que ya se habían ido, que eran 2 monjas bien de creer, que por ninguna suerte dijeran mentira, olieron un olor muy malo como de piedra azufre. Yo no lo olí, duró de manera que se pudo advertir a ello. Otra vez estaba en el coro y dióme un gran ímpetu de recogimiento. Fuime de allí porque no lo entendiesen, aunque cerca oyeron todas dar golpes grandes a donde yo estaba,
y yo cabe mí oí hablar como que concertaban algo, aunque no entendí qué. Habla gruesa, mas estaba tan en oración que no entendí cosa ni hubo ningún miedo. Casi cada vez era cuando el Señor me hacía merced de que por mi persuasión se aprovechase algún mal. Y es cierto que me acaeció lo que ahora diré, y de esto hay muchos testigos, en especial quien ahora me confiesa, que lo vio por escrito en una carta, sin decirle yo quién era la persona cuya era la carta, bien sabía él quién era. Vino una persona a mí que había 2 años y medio que estaba en un pecado mortal, de los más abominables que yo he oído. Y en todo este tiempo ni le confesaba, ni se enmendaba y decía misa. Y aunque confesaba a otros, éste decía que como le había de confesar cosa tan fea. Y tenía gran deseo de salir de él y no se podía valer así. A mí hízome gran lástima, y ver que se ofendía a Dios de tal manera me dio mucha pena. Prometíle de suplicar mucho a Dios le remediase y hacer que otras personas lo hiciesen, que eran mejores que yo, y escribí a cierta persona que él me dijo podía dar las cartas. Y es así que a la primera se confesó, que quiso Dios, por las muchas personas muy santas que lo habían suplicado a Dios, que se lo había yo encomendado, hacer con esta alma esta misericordia, y yo, aunque miserable, hacía lo que podía con harto cuidado. Escribióme que estaba ya con tanta mejoría, que había días que no caía en él, mas que era tan grande el tormento que le daba la tentación, que parecía estaba en el infierno según lo que padecía, que lo encomendase a Dios. Yo lo torné a encomendar a mis hermanas, por cuyas oraciones debía el Señor hacerme esta merced, que lo tomara muy a pechos. Era persona que no podía nadie atinar a quién era. Yo supliqué a su majestad se aplacasen aquellos tormentos y tentaciones y se viniesen aquellos demonios a atormentarme a mí, con que yo no ofendiese en nada al Señor. Es así que pasé un mes de grandísimos tormentos. Entonces eran estas 2 cosas que he dicho. Fue el Señor servido que le dejaron a él, así me lo escribieron, porque yo le dije lo que pasaba en este mes. Tomó fuerza su alma y quedó del todo libre, que no se hartaba de dar gracias al Señor y a mí como si yo hubiera hecho algo, sino que ya el crédito que tenía de que el Señor me hacía mercedes le aprovechaba. Decía que cuando se veía muy apretado leía mis cartas y se le quitaba la tentación, y estaba muy espantado de lo que yo había padecido y cómo se había librado él. Y aún yo me espanté los sufriera otros muchos años por ver aquel alma libre. Sea alabado por todo, que mucho puede la oración de los que sirven al Señor, como yo creo lo hacen en esta casa. Estas hermanas, sino que yo lo procuraba, debían los demonios indignarse más conmigo, y el Señor por mis pecados lo permitía. En este tiempo también una noche pensé, me ahogaban, y como echaron mucha agua bendita, vi ir mucha multitud de ellos como quien se va despeñando. Son tantas veces las que estos malditos me atormentan, y tampoco el miedo que yo ya lo sé, con ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia, que cansaría a vuestra merced y me cansaría si las dijese. Lo dicho aproveche de que el verdadero siervo de Dios se le dé poco de estos espantajos que estos ponen para hacer temer. Sepan que a cada vez que se nos da poco de ellos, quedan con menos fuerza y el alma muy más señora. Siempre queda algún provecho, que por no alargar no lo digo. Solo diré esto que me acaeció una noche de las ánimas, estando en un oratorio, habiendo rezado un nocturno y diciendo unas oraciones muy devotas que están al fin de él, muy devotas que tenemos en nuestro rezado. Se me puso sobre el libro que no acabase la oración. Yo me santigüé y fuese. Tornando a comenzar, tornóse. Creo fueron 3 veces las que la comencé, y hasta que eché agua bendita no pude acabar. Vi que salieron algunas almas del purgatorio en el instante, que debía faltarlas poco, y pensé si pretendía estorbar esto. Pocas veces le he visto tomando forma y muchas sin ninguna forma, como la visión que sin forma se ve claro está allí, como he dicho.
Quiero también decir esto, porque me espantó mucho. Estando un día de la Trinidad en cierto monasterio en el coro y en arrobamiento, vi una gran contienda de demonios contra ángeles. Yo no podía entender qué querría decir aquella visión. Antes de 15 días se entendió bien en cierta contienda que acaeció entre gente de oración y muchos que no lo eran, y vino harto daño a la casa que era, fue contienda que duró mucho y de harto desasosiego. Otras veces veía mucha multitud de ellos alrededor de mí, y parecíame estar una gran claridad que me cercaba toda, y ésta no les consentía llegar a mí. Entendí que me guardaba Dios para que no llegasen a mí de manera que me hiciesen ofenderle. En lo que he visto en mí algunas veces entendí que era verdadera visión. El caso es que ya tengo tan entendido su poco poder, si yo no soy contra Dios, que casi ningún temor los tengo, porque no son nada sus fuerzas, sino ven almas rendidas a ellos y cobardes, que aquí muestran ellos su poder. Algunas veces en las tentaciones que ya dije, me parecía que todas las vanidades y flaquezas de tiempos pasados tornaban a despertar en mí, que tenía bien en qué encomendarme a Dios. Luego era el tormento de parecerme que pues me venían aquellos pensamientos que debía de ser todo demonio, hasta que me sosegaba el confesor. Porque a un primer movimiento de mal pensamiento me parecía a mí no había de tener quien tantas mercedes recibía del Señor. Otra vez se me atormentaba mucho y aún ahora me atormenta ver que se hace mucho caso de mí, en especial personas principales, y que decía mucho bien. En esto he pasado y paso mucho. Miro luego a la vida de Cristo y de los santos y paréceme que voy al revés, que ellos no iban sino por desprecio e injurias. Háceme andar temerosa y como que no oso alzar la cabeza ni querría aparecer, lo que no hago cuando tengo persecuciones. Anda el ánima tan señora, aunque el cuerpo lo siente, y por otra parte ando afligida, que yo no sé cómo esto puede ser, mas pasa así, que entonces parece está el alma en su reino y que lo trae todo debajo de los pies. Dábame algunas veces y duróme hartos días, y parecía era virtud y humildad por una parte, y ahora veo claro que era tentación. Un fraile dominico, gran letrado, me lo declaró bien. Cuando pensaba que estas mercedes que el Señor me hace se habían de venir a saber en público, era tan excesivo el tormento que me inquietaba mucho el ánima. Vino a términos que, considerándolo de mejor gana, me parece me determinaba a que me enterraran viva que por esto. Y así, cuando me comenzaron estos grandes recogimientos o arrobamientos a no poder resistirlos aún en público, quedaba yo después tan corrida que no quisiera parecer a donde nadie me viera. Estando una vez muy fatigada de esto, me dijo el Señor que qué temía, que en esto no podía sino haber dos cosas, o que murmurasen de mí o alabarle a Él, dando a entender que los que lo creían le alabarían y los que no era condenarme sin culpa, y que entre ambas cosas eran ganancia para mí, que no me fatigase. Mucho me sosegó esto y me consuela cuando se me acuerda. Vino a término la tentación, que me quería ir de este lugar y dotar en otro monasterio muy más encerrado que en el que yo al presente estaba, que había oído decir muchos extremos de él. Era también de mi orden y muy lejos, que eso es lo que a mí me consolara, estar a donde me conocieran, y nunca mi confesor me dejó. Mucho me quitaba la libertad del espíritu estos temores, que después vine yo a entender no era buena humildad, pues tanto inquietaba, y me enseñó el Señor esta verdad, que yo tan determinada y cierta estuviera que no era ninguna cosa buena mía sino de Dios, que así como no me pesaba de oír loar a otras personas, antes me holgaba y consolaba mucho de ver que allí se mostraba Dios, que tampoco me pesaría mostrase en mí sus obras. También di en otro extremo, que fue suplicar a Dios, y hacía oración particular, que cuando a alguna persona le pareciese algo bien en mí, que su majestad le declarase mis pecados, para que viese cuán sin mérito mío me hacía mercedes, que esto deseo yo siempre mucho. Mi confesor dijo que no lo hiciese,
mas hasta ahora poco ha, si veía yo que una persona pensaba de mí bien mucho por rodeos o como podía le daba a entender mis pecados y con esto parece descansaba. También me han puesto mucho escrúpulo en esto. Procedía esto no de humildad, a mi parecer, sino de una tentación venían muchas. Parecíame que a todos los traía engañados, y aunque es verdad que andan engañados en pensar que hay algún bien en mí, no era mi deseo engañarlos, ni jamás tal pretendí, sino que el Señor por algún fin lo permite. Y así, aun con los confesores, si no viera era necesario, no tratara ninguna cosa que se me hiciera gran escrúpulo. Todos estos temorcillos y penas y sombra de humildad entiendo yo ahora era de harta imperfección y de no estar mortificada, porque un alma dejada en las manos de Dios no se le da más que digan bien que mal, si ella entiende bien entendido, como el Señor quiere hacerle merced que lo entienda, que no tiene nada de sí. Fíese de quien se lo da, que sabrá por qué lo descubre, y aparéjese a la persecución que está cierta en los tiempos de ahora, cuando de alguna persona quiere el Señor se entienda que la hace semejantes mercedes, porque hay 1000 ojos para un alma de estas, a donde para 1000 almas de otra hechura no hay ninguno. A la verdad, no hay poca razón de temer, y este debía ser mi temor y no humildad, sino pusilanimidad. Porque bien se puede aparejar un alma que así permite Dios que ande en los ojos del mundo, a ser mártir del mundo, porque si ella no se quiere morir a él, el mismo mundo los matará. No veo cierto otra cosa en él que bien me parezca, sino no consentir faltas en los buenos que a poder de murmuraciones no las perfeccione. Digo que es menester más ánimo para, si uno no está perfecto, llevar camino de perfección que para ser de presto mártires, porque la perfección no se alcanza en breve, sino es a quien el Señor quiere por particular privilegio hacerle esta merced. El mundo, en viéndole comenzar, le quiere perfecto y de 1000 leguas le entiende una falta que por ventura en él es virtud. Y quien le condena usa de aquello mismo por vicio y así lo juzga en el otro. No ha de haber comer ni dormir, ni como dicen, resolgar. Mientras en más le tienen, más deben olvidar que aún se están en el cuerpo, por perfecta que tengan el alma. Viven aún en la tierra sujetos a sus miserias, aunque más las tengan debajo de los pies. Y así, como digo, es menester gran ánimo, porque la pobre alma aún no ha comenzado a andar, y quiéranla que vuele. Aún no tiene vencidas las pasiones, y quieren que en grandes ocasiones estén tan enteras, como ellos leen estaban los santos después de confirmados en gracia. Es para alabar al Señor lo que en esto pasa, y aún para lastimar mucho el corazón, porque hay muchas almas tornan atrás que no saben las pobrecitas valerse. Y así creo hiciera la mía, si el Señor tan misericordiosamente no lo hiciera todo por su parte. Y hasta que por su bondad lo puso todo, ya verá vuestra merced que no ha habido en mí sino caer y levantar. Querría saberlo decir, porque creo se engañan aquí muchas almas que quieren volar antes que Dios les dé alas. Ya creo he dicho otra vez esta comparación. Más bien viene aquí. Trataré esto porque veo algunas almas muy afligidas por esta causa. Como comienzan con grandes deseos, fervor y determinación de ir adelante en la virtud, y algunas cuanto al exterior todo lo dejan por él, como ven otras personas son más crecidas, cosas muy grandes de virtudes que las da el Señor, que no las podemos nosotras tomar. Ven en todos los libros que están escritos de oración y contemplación, poner cosas que hemos de hacer para subir a esta dignidad, que ellos no las pueden luego acabar consigo, desconsuélanse. Como es, no se nos da nada que diga mal de nosotros, antes tener mayor contento que cuando dicen bien, una poca estima de honra, un deshacimiento de sus deudos, que si no tienen oración no los querría tratar, antes le cansan. Otras cosas de estas muchas más, que a mi parecer las ha de dar Dios, porque me parece son ya bienes sobrenaturales o contra natural inclinación. No se fatiguen, esperen en el Señor, que lo que ahora tienen en deseo su majestad hará que lleguen a tenerlo por obra, con oración y haciendo de su parte lo que es en sí,
porque es muy necesario para este nuestro flaco natural tener gran confianza y no desmayar, ni pensar que si nos esforzamos dejaremos de salir con victoria. Y porque tengo mucha experiencia de esto, diré algo para aviso de vuestra merced. No piense, aunque le parezca que sí, que está ya ganada la virtud, si no la experimenta con su contrario. Y siempre hemos de estar sospechosos y no descuidarnos mientras vivamos. Porque mucho se nos pega luego, si como digo, no está ya dada del todo la gracia para conocer lo que es todo, y en esta vida nunca hay todo sin muchos peligros. Parecíame a mí, pocos años ha, que no solo no estaba asida a mis deudos, sino que me cansaban. Y era cierto así que su conversación no podía llevar. Ofrecióse cierto negocio de harta importancia y hube de estar con una hermana mía, a quien yo quería muy mucho antes, y puesto que en la conversación, aunque ella es mejor que yo, no me hacía con ella. Porque como tiene diferente estado, que es casada, no puede ser la conversación siempre lo que yo la quería, y lo más que podía me estaba sola. Vi que me daban pena sus penas, más harto que de prójimo, y algún cuidado. En fin, entendí de mí que no estaba tan libre como yo pensaba, y que aún había menester huir la ocasión para que esta virtud que el Señor me había comenzado a dar fuese en crecimiento, y así con su favor lo he procurado hacer siempre después acá. En mucho se ha de tener virtud cuando el Señor la comienza a dar, y en ninguna manera ponernos en peligro de perderla. Así es en cosas de honra y en otras muchas, que crea vuestra merced que no todos los que pensamos estamos desasidos del todo, lo están, y es menester nunca descuidar en esto. Y cualquiera persona que sienta en sí algún punto de honra, si quiere aprovechar, créame, y dé tras este atamiento, que es una cadena que no hay lima que la quiebre, sino es Dios con oración y hacer mucho de nuestra parte. Paréceme que es una ligadura para este camino, que yo me espanto el daño que hace. Veo algunas personas santas en sus obras que las hacen tan grandes que espantan las gentes. Válgame Dios, ¿por qué está aún en la tierra esta alma? ¿Cómo no está en la cumbre de la perfección? ¿Qué es esto? ¿Quién detiene a quien tanto hace por Dios? Oh, que tiene un punto de honra, y lo peor que tiene es que no quiere entender que le tiene, y es porque algunas veces le hace entender el demonio que es obligado a tenerle. Pues créanme, crean por amor del Señor a esta hormiguilla que el Señor quiere que hable, que si no quitan esta oruga, que ya que a todo el árbol no dañe, porque algunas otras virtudes quedarán, mas todas carcomidas. No es árbol hermoso, sino que Él no medirá, ni aún deja medrar a los que andan cabe Él, porque la fruta que da de buen ejemplo no es nada sana, poco durará. Muchas veces lo digo, que por poco que sea el punto de honra, es como en el canto de órgano, que un punto o compás que se yerre disuena toda la música, y es cosa que en todas partes hace harto daño al alma, mas en este camino de oración es pestilencia. Andas procurando juntarte con Dios por unión, y queremos seguir sus consejos de Cristo, cargado de injurias y testimonios, y queremos muy entera nuestra honra y crédito. No es posible llegar allá, que no van por un camino. Llega el Señor al alma, esforzándonos nosotros y procurando perder de nuestro derecho en muchas cosas. Dirán algunos, no tengo en qué ni se me ofrece. Yo creo que a quien tuviera esta determinación, que no querrá el Señor pierda tanto bien. Su majestad ordenará tantas cosas en que gane esta virtud que no quiera tantas. Manos a la obra. Quiero decir las naderías y poquedades que yo hacía cuando comencé, o algunas de ellas, las pajitas que tengo dichas, las pongo en el fuego, que no soy yo para más, todo lo recibe el Señor. Sea bendito por siempre. Entre mis faltas tenía esta, que sabía poco del rezado y de lo que había de hacer en el coro y cómo lo regir, de puro descuidada y metida en otras vanidades, y veía a otras novicias que me podían enseñar. Acaecíame no les preguntar, porque no entendiesen yo sabía poco,
Luego se pone delante el buen ejemplo. Esto es muy ordinario, ya que Dios me abrió un poco los ojos, aún sabiéndolo tantito que estaban sin duda, lo preguntaban las niñas. Ni perdí honra ni crédito. Antes quiso el Señor, a mi parecer, darme después más memoria. Sabía mal cantar, sentía tanto si no tenía estudiado lo que me encomendaban, y no por el hacer falta delante del Señor, que esto fuera virtud, sino por las muchas que me oían, que de puro honrosa me turbaba tanto, que decía muy menos de lo que sabía. Tomé después por mí, cuando no lo sabía muy bien, decir que no lo sabía, sentía harto los principios y después gustaba de ello. Y es así que como comencé a no se me dar nada de que se entendiese, no lo sabía, que lo decía muy mejor y que la negra honra me quitaba supiese hacer esto que yo tenía por honra, que cada uno la pone en lo que quiere. Con estas naderías que no son nada y harto nada soy yo, pues esto me daba pena, de poco en poco se van haciendo con actos. Y cosas poquitas como estas, que en ser hechas por Dios les da su majestad tomo, ayuda a su majestad para cosas mayores, y así en cosas de humildad me acaecía que de ver en que todas aprovechaban sino yo, porque nunca fui para nada de que se iban del coro, coger todos los mantos. Parecía me servía a aquellos ángeles que allí alababan a Dios, hasta que no sé cómo vinieron a entenderlo, que no me corrí yo poco, porque no llegaba mi virtud a querer que entendiesen estas cosas, y no debía ser por humilde, sino porque no se riesen de mí como eran tan nada. Oh Señor mío, qué vergüenza es ver tantas maldades y contar unas arenitas que aún no las levantaba de la tierra por vuestro servicio, sino que todo iba envuelto en mil miserias. No manaba aún el agua debajo de estas arenas de vuestra gracia para que las hiciese levantar. Oh Criador mío, ¿quién tuviera alguna cosa que contar entre tantos males que fuera de tomo? Pues cuento las grandes mercedes que he recibido de vos. Es así, Señor mío, que no sé cómo puede sufrirlo mi corazón, ni cómo podrá quien esto leyere dejarme de aborrecer, viendo tan mal servidas tan grandísimas mercedes, y que no he vergüenza de contar estos servicios, en fin, como míos, si tengo, Señor mío, mas el no tener otra cosa que contar de mi parte, me hace decir tan bajos principios, para que tenga esperanza quien los hiciere grandes, que pues estos parece he tomado el Señor en cuenta, los tomará mejor. Plega a su majestad, me dé gracia para que no esté siempre en principios. Amén.